Había alguien en la habitación, alguien que no debería estar ahí, alguien que había estado 3 días muerto, y él lo estaba mirando, de frente, sin poder apartar los ojos, sin poder respirar, porque ese hombre que estaba de pie frente a él, al que había visto sufrir hasta el final, era su hermano mayor, y él lo había visto nacer, lo había visto crecer, habían dormido bajo el mismo techo, comido en la misma mesa, trabajado con las mismas manos, y durante todos esos años nunca creyó en él. Hay algo que paraliza a un hombre cuando descubre que lo que más lo cegó en la vida fue exactamente lo que más lo acompañó. Esta es la historia de Santiago, el hermano del Hijo de Dios, el hombre que lo conoció mejor que nadie en el mundo y tardó más que nadie en verlo. Hace 2000 años, y su historia todavía duele. Si historias como esta te mueven, suscríbete. Cada semana traemos una vida que cambió la historia. Nazaret, una aldea pequeña en el norte de Galilea. Polvo en las calles, el olor a madera recién cortada al amanecer, el sonido de un mazo golpeando una viga antes de que el sol terminara de salir. En este lugar todo el mundo sabe quién eres, de dónde vienes y qué hicieron tus padres. Y en esta aldea, en este taller de carpintero, creció Santiago. Su familia no era ordinaria. Su madre, María, era una mujer a quien los vecinos describían en una sola palabra: íntegra. Su padre, José, un artesano que enseñó a sus hijos a trabajar antes de que supieran leer. Y había un hermano mayor, un hermano que desde niño hacía preguntas que nadie sabía responder. Un hermano que a los 12 años, cuando lo perdieron en Jerusalén durante la Pascua, lo encontraron en el templo, debatiendo con los doctores de la ley como si llevara toda la vida haciéndolo. Santiago oyó esa historia, la oyó muchas veces, y algo dentro de él nunca supo qué hacer con ella. Porque cuando conoces a alguien desde que nació, cuando recuerdas que un día derramó agua en la mesa y tu madre tuvo que limpiarla, es muy difícil escuchar que ese hombre es algo más que un hombre. Lo conoces demasiado bien. Y eso, que debería ser una ventaja, se convierte en una pared. ¿Alguna vez dejaste de escuchar a alguien cercano porque creías conocerlo demasiado bien para sorprenderte? ¿Alguna vez ignoraste una voz familiar porque ya creías saber todo lo que podía decirte? Santiago lo hizo y lo pagó caro. Cuando Jesús tenía unos 30 años, dejó el taller, dejó Nazaret y comenzó algo que nadie esperaba. Las noticias empezaron a llegar: que había curado a un ciego, que había multiplicado el pan ante miles de personas, que las multitudes lo seguían por el desierto sin importarles el hambre ni el calor. Y Santiago escuchaba todo eso en el mismo taller, con el mismo olor a madera en las manos. Y no iba. No era miedo, era algo más difícil de confesar. El hombre del que todos hablaban era el mismo que había conocido de niño, el mismo. Y él sabía cosas de él que las multitudes no sabían. En su mente, eso era razón suficiente para no moverse. Pero había algo más, algo que Santiago nunca se habría atrevido a decir en voz alta. Cuando tu hermano mayor se convierte en el tema de conversación de toda una región, cuando su nombre llena las plazas y vacía los talleres, cuando la gente camina días enteros para verlo, hay algo que se mueve dentro del que se quedó. Algo que no es exactamente orgullo, ni exactamente envidia. Es más parecido al peso de quien siente que la historia lo dejó en el lugar equivocado sin haberle preguntado. Y Santiago cargó ese peso en silencio, año tras año, con el mazo en la mano, con la viruta bajo los pies, con el nombre de su hermano llegando por todas las bocas menos la suya. Y lo peor no era lo que estaba ignorando. Lo peor era lo que iba a perder sin saber que lo estaba perdiendo. Pero lo que Santiago no sabía todavía era que esa certeza que llevaba dentro, esa sensación de que lo conocía demasiado bien para sorprenderse,
Era la voz más peligrosa que había escuchado nunca. Un año pasó, 2. El nombre de su hermano se escuchaba en cada ciudad. Llegaron noticias de que había resucitado a un hombre en Betania, de que había entrado a Jerusalén rodeado de palmas y gritos, de que los sacerdotes lo querían muerto, y Santiago seguía en Nazaret, con sus certezas. Hay algo que las fuentes dejan abierto como una herida. Es probable que Santiago haya estado entre los parientes que un día fueron a buscarlo y dijeron de él, en voz alta, que había perdido el juicio. Y aquí el relato se pone difícil, porque Santiago no era un hombre malo, era un hombre que usó todo lo que sabía para no ver lo que tenía enfrente. Todos hemos hecho eso, alguna vez. Y entonces llegó la Pascua del año 33. Y Jesús fue arrestado, y juzgado, y condenado, y llevado fuera de la ciudad. Y su madre se quedó sola al pie del madero, mientras el sol se oscurecía sobre Jerusalén, mientras la tierra temblaba bajo los pies de los que se atrevieron a quedarse, y Santiago no estuvo ahí, no con los discípulos, no con María, no con nadie, y esa ausencia es el peso más oscuro de toda su historia. Porque hay momentos que pasan una vez, que el tiempo no devuelve, que no pueden deshacerse con ninguna palabra. Santiago lo sabía, pero había algo que todavía no sabía, algo que iba a ocurrir en las próximas horas, algo que ningún hombre en la historia ha podido explicar con palabras. Jerusalén, la ciudad, olía a incienso quemado y a algo más oscuro que nadie sabía nombrar. El cuerpo de Jesús había sido bajado del madero, envuelto en lienzo, llevado a un sepulcro prestado en el huerto de un hombre que se atrevió cuando nadie más lo hacía. Y la ciudad siguió. Eso es lo que hacen las ciudades. Siguen. Los 11 discípulos estaban encerrados. Puerta con llave, miedo pegado a la piel, el silencio pesado como la piedra que sellaba el sepulcro. Santiago no estaba con ellos. Nunca había sido uno de los 12. Y ahora, el único que podría haberlo convocado ya no podía convocar a nadie. ¿Qué hace un hombre cuando descubre que estuvo equivocado sobre lo más importante de su vida y ya no puede decirlo? Esa es la pregunta que Santiago cargaba esa noche. No hay registro de dónde estaba. Las fuentes no lo dicen, y ese silencio dice más que cualquier relato. Quizás conoces esa sensación. Cuando te das cuenta de que estabas equivocado y la persona sobre la que te equivocaste ya no está para escucharte. Porque Santiago no podía ir con los discípulos, era un extraño para ellos, no podía consolar a su madre. Él había sido parte del problema, no podía llorar en público. Nadie lo reconocería como alguien que acababa de perder algo. Estaba solo con algo que no tiene nombre exacto. El peso de haber ignorado a alguien que ya no puede escucharte pedir perdón. Lo conocí de niño. Dormimos bajo el mismo techo. Aprendimos el mismo oficio y nunca lo seguí. Y ahora está muerto. Y yo tenía razón en todo lo que me dije durante años. Toda la lógica, toda la prudencia, todo lo que creí saber de él. Y ahora tiene nombre esa lógica: cobardía, orgullo, ceguera. Lo llamé loco, o al menos no dije que estaban equivocados los que lo hicieron. Lo dejé solo y no estuve ahí. El antagonista de Santiago nunca fue Roma, nunca fue el Sanedrín, nunca fue el miedo. Fue la voz que lleva dentro todo hombre que confunde conocer a alguien con entenderlo. Y esa voz había ganado 30 años. Pero lo que Santiago no sabía todavía era que la historia no había terminado, que algo iba a ocurrir que ninguna lógica podía anticipar, y que iba a ocurrir específicamente para él. Pasó el primer día. El silencio en Jerusalén no era el silencio normal del duelo, era el silencio de algo contenido, de algo que no sabe todavía si tiene permiso para suceder. Pasó el segundo día, y el tiempo
ese mismo tiempo que Santiago había usado durante años para no decidir ahora trabajaba contra él. Un año atrás, cuando Jesús curó al ciego de nacimiento, Santiago estaba en el taller. Siguió trabajando. 2 años atrás, cuando 5.000 personas comieron de lo que no alcanzaba para 10, Santiago estaba en Nazaret, con sus certezas, con su lógica, con su conocimiento de quién era ese hombre. 3 años. El tiempo no es un fondo neutro, el tiempo cobra. Y esa semana, en las calles frías de Jerusalén, el tiempo le cobraba todo y no había nada que pagar. ¿Dónde estaba su madre? Con Juan, con los discípulos, con los que habían creído desde el principio. No con Santiago. Un hombre que no fue al funeral de su propio hermano no necesita que nadie le explique lo que siente. Y lo más cruel de ese peso no era el dolor, era la claridad. Porque en ese tipo de soledad la mente no se distrae, no se protege, no inventa excusas, solo muestra. Y lo que mostraba era esto, que Santiago había tenido delante durante 3 años la cosa más extraordinaria que había ocurrido en la historia del mundo, y había elegido quedarse en el taller, no por cobardía ordinaria, sino por algo más difícil de confesar, porque creer le habría costado cambiar todo lo que creía saber de sí mismo. Y ese precio, en aquel momento, le había parecido demasiado alto. Hay hombres que se rompen en ese punto, que el peso se vuelve demasiado y no encuentran salida. Santiago no se rompió, pero tampoco sabía lo que venía. Nadie podía saberlo. Pasaron los días. Quizás hay algo que hiciste una vez que no puedes deshacer. Alguien a quien dejaste solo en un momento que importaba. Y todavía lo cargas. Santiago cargó eso durante días. Y entonces un día, el peso desapareció. No hay manera de narrar lo que ocurrió después sin perder algo en el intento. Las fuentes solo dicen una cosa. El Jesús resucitado se le apareció a Santiago. Solo eso. Sin testigos, sin registrar el lugar, sin palabras escritas. Solo que ocurrió. Solo que ese hombre, al que había visto morir, ahora estaba de pie frente a su hermano. El mismo que no creyó, el mismo que no fue, el mismo que quizás dijo que había perdido el juicio, y eligió aparecer ante él. El apóstol Pablo, años después, lo entendió, porque él mismo lo había vivido. Jesús resucitado, apareciendo específicamente ante el hombre que menos lo había seguido, no para juzgarlo, para buscarlo. Lo que ocurrió entre los dos hermanos ese día no quedó escrito, pero lo que ocurrió después cambió el resto de la historia. El mismo Santiago, que no había estado en ningún aposento durante el ministerio, estaba ahora en un aposento de arriba en Jerusalén, orando junto con los apóstoles, con su madre, con sus hermanos, esperando el día del Pentecostés. Había cruzado al otro lado, sin hacer ruido, sin proclamarlo, sin usar su apellido como credencial. Y no pasó mucho tiempo antes de que todo el que llegara a Jerusalén supiera un nombre como referencia central. Pedro, recién liberado de la cárcel de manera milagrosa, dio estas instrucciones a los hermanos reunidos. Informen estas cosas a Santiago y a los hermanos, no a los 12, a Santiago, el que tardó más en entrar, se había convertido en uno de los que sostenían la puerta. Pasaron años, y Santiago se convirtió en lo que las fuentes llaman, sin rodeos, una columna. No por su nombre, no por su sangre, por su conducta. Cuando el debate más explosivo de la historia del movimiento llegó a Jerusalén, si los gentiles debían o no circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios, la sala estaba cargada. Había hombres que venían desde Antioquía. Había fariseos convertidos que no cedían un palmo. Había congregaciones enteras esperando la respuesta como quien espera una sentencia. Pedro habló.
Pablo habló, Bernabé habló, y la sala quedó en silencio. Ese silencio no era vacío. Era el silencio de una habitación que sabe que la siguiente voz es la que cierra el debate. Y todos miraron a Santiago. Santiago, Cefas y Juan, los que parecían ser columnas. Y él habló, no como el hermano de Jesús, como el hombre que había pasado 30 años sin creer y sabía mejor que nadie lo que significaba que la puerta estuviera abierta para todos. Su decisión fue adoptada, sus palabras enviadas a cada congregación, y entonces llegó el año 62 de nuestra era. El gobernador romano había muerto, su sucesor todavía no había llegado, y en ese intervalo sin ley, el sumo sacerdote Anán vio su oportunidad. Convocó el Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, y le ofreció lo que siempre se ofrece en ese salón, una salida. Niega a tu hermano, di que te equivocaste, que lo seguiste por error, que ya no crees. Y todo esto termina. Y Santiago lo escuchó. Y en ese momento, en el aire pesado de aquel salón, algo debió de moverse dentro de él, porque no era la primera vez que le pedían que no creyera en su hermano. Durante 30 años lo había hecho sin que nadie se lo pidiera, sin que costara nada, con toda la comodidad del mundo, y ahora le pedían lo mismo, y costaba todo. 30 años atrás, no creer fue fácil, ahora era imposible. No porque la situación hubiera cambiado, sino porque él había visto a su hermano de pie vivo después de haber estado 3 días muerto. No hay registro de sus últimas palabras ante el Sanedrín. Las fuentes dicen que fue ejecutado, que se mantuvo fiel, que no negó, pero hay algo que sí quedó escrito. Una carta, unas pocas páginas, las únicas palabras suyas que sobrevivieron hasta hoy. Y la primera frase de esa carta dice algo que el mundo no esperaba. No dice, Santiago, hermano del Señor Jesucristo. Dice, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Esclavo, no hermano. El hombre que tuvo la credencial más poderosa de la historia eligió no usarla. Esa elección, una pluma sobre un pergamino, una palabra elegida sobre otra, es todo lo que necesitas saber sobre lo que le ocurrió a Santiago cuando vio a su hermano de pie en esa habitación. Así terminó la historia de Santiago. Y aquí es donde tu historia se cruza con la de Santiago. Quizás no es un hermano resucitado. Quizás es una persona a la que subestimaste durante años porque la conocías desde siempre. Quizás es una voz que ignoraste porque venía de alguien demasiado cercano. Quizás es una fe que mantuviste a distancia porque creías conocerla demasiado bien como para necesitarla. Cada vez que decides escuchar a alguien que creías haber escuchado ya, estás eligiendo ser como Santiago. Cada vez que decides soltar lo que crees saber y dejas que la verdad te sorprenda, estás eligiendo ser como Santiago. Cada vez que decides bajar la guardia del orgullo y admites que quizás no tenías toda la razón, estás eligiendo ser como Santiago. Cada vez que decides escribir esclavo, donde el mundo te permitiría escribir importante, estás eligiendo ser como Santiago. Y Jehová sabe eso. Jehová ve ese esfuerzo, sin que nadie te lo pida, sin que nadie te lo reconozca, sin la garantía de que lo verán en vida. Ánimo. Continúa siendo honesto con lo que no sabes. Continúa eligiendo la humildad que nadie te puede quitar. ¿Qué parte de la historia de Santiago te llegó más hondo? Déjalo abajo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para recibir la siguiente historia bíblica refrescante. Suscríbete para recibir la siguiente historia bíblica inspiradora.